amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros qué cilindro tengo hoy aquí para vosotros. Un cilindro Trio Bing, creo que es un fabricante finlandés, no estoy seguro. Si alguien sabe de dónde es, por favor que lo comente. Es poco común en España, muy poco común. Aquí lo tenéis, es de serreta, con este formato estilo americano. Yo lo he visto en cilindros norteamericanos. Fijaros, tiene 7 pernos. Tiene aquí unos alojamientos, luego veremos al desmontar que sobresalen apenas 1 milímetro estos contrapernos, son 6 creo. Y este séptimo que se ve aquí detrás, yo me imagino que esto es una llave de servicio o algo así, que la llave de 7 pernos es la que abre completamente, pero no estoy seguro de cómo funciona este cilindro. Muy bonito, muy bien hecho, como siempre da una pelea espectacular. Este cilindro venía muy amaestrado, traía creo que 5 lentejas, lo ganzué, eso hace que sea bastante más fácil de ganzuar que ahora que no tiene lentejas en la línea de corte, es decir, como tenía mucho amastreamiento, los spools que lleva todo spools menos el primero y el último, son muy cortitos, entonces si quitamos las lentejas corremos el riesgo de que el muelle quede en la línea de corte y lo que hacemos al ganzuar. He tenido que compensar las longitudes como he podido e incluso dejar una de las lentejas que está por encima del spool, entre el muelle y el spool, de tal manera que no puede intervenir en la apertura, pero sí nos da la longitud que queremos de contraperno para que no haya problemas con el muelle. Dejadme que lo coloque en el aprieto e intentamos esta apertura que es muy peleona. Nos vemos en un momento. Hasta ahora. Bueno, ya lo tengo aquí colocado en el aprieto, no tenemos la llave. Creo que utilicé la otra vez un tensor de este tipo, una pry bar. Esta es la más gruesa. No, esta no entra. Pues vamos a probar con esta, que es la siguiente. Ahí está. Creo que esta puede funcionar. Y quería usar una ganzúa muy fuerte que tengo por aquí, pero no la encuentro. Vamos a sacar estos dos ganchos de vent, de Lockmaster. Vamos allá. Vamos a dar luz. Sería el gancho largo. Ahí lo tenéis. Y el gancho medio. Voy a empezar con el gancho medio. Y vamos a ver cómo se nos va dando. Caeremos en un falso colocado previsiblemente. Tensión media al principio hasta llegar al falso colocado. Y después tensión leve para ir colocando. Aunque aquí tienden a saltarse y al final hay que hacer bastante tensión. Ahí lo tenéis con el primero. Conseguimos un falso, segundo ahí, caen en un falso más pronunciado, pide, ahí lo colocamos, perdemos el falso, primero y segundo se están cayendo constantemente. Tercero es muy curioso, se queda bloqueado, hay que ayudarle a volver, es uno de los pernos que se te pueden quedar para el final y estropearte la apertura porque te tiran todos al suelo. Ahí, como veis, habíamos perdido el falso. Con el primero volvemos al falso. Aquí estoy con el segundo intentando. Ahí está. Vamos a ver si no se nos ha saltado el tercero. Se ha saltado el tercero. Vamos a tener que operar fuera del falso. Vamos a ver. Este es el primero. Nos devolvería el falso colocado. Este es el segundo. Creo que está colocado. Este es el tercero que se acaba de saltar. Cuarto, quinto, un clic. Lo que estoy haciendo es intentar colocar los pernos sin caer en el falso. Vamos a ver. Ahí he dejado alguno a medias. Ahí el tercero. No. Hay alguno ligeramente pasado. Ahí distensionado, no vuelve el falso. Cuarto, un clic. Quinto, un clic. Sexto, prácticamente no llego al séptimo. Sexto, un clic. Ahí,
Ahora he colocado, ya no me daban feedback, he colocado el primero y volvemos al falso. Vamos a ver cómo se comporta. Este es el tercero. Como os he dicho, es muy problemático. Vamos a intentarlo con el falso. Ahí caemos en el falso de nuevo. Segundo y tercero están colocados. Cuarto, vamos con este cuarto. Ahí lo colocamos. Primero sigue en su sitio, segundo sigue en su sitio, tercero también, cuarto, quinto colocado, sexto pide, lo colocamos, séptimo, vamos a ver este séptimo, y ahí lo tendríamos abierto. He tenido suerte, cuando le da por saltarse, como veis, ya sé cuáles son problemáticos y los fuerzo. Incluso los toco fuera del falso colocado, que es como sería más lógico colocar un spool. El falso colocado es una especie de trampa en la que caemos porque en muchos casos nos conviene, es fácil colocar los spools con el falso colocado, pero lo lógico, lo más racional sería colocarlos fuera del falso colocado mientras nos sea posible y solo caer en el falso colocado cuando ya no obtenemos feedback. Vale, no tiene grupilla, así que lo que vamos a hacer va a ser desmontarlo directamente. Muy bonito de abrir, muy bonito. Ha podido parecer más sencillo de lo que era, pero os garantizo que exige toda mi concentración. Ahí está, ups. Un perno normal en el séptimo, es lo único que puedo colocar ahí, porque como veis hay un hueco muy grande y si coloco cualquier otra cosa el muelle sale fuera y nos puede dar problemas. No se puede desmontar, entre otras cosas. Un spool, voy a intentar dejar los muelles, otro spool, son todos spools salvo el primero y el último. Ahí está. Montarlo es un poco infierno porque lo hago directamente con el rotor. Aquí en esta posición tenemos un perno junto al muelle y después el spool, ya que un contraperno, perdón, ya que el perno es muy cortito y si no cabía dentro del rotor y nos iba a cazar el muelle. Este es el primero, que es normal. Sacamos, ahí quedan los muelles. Fijaros, antes de sacar los pernos, fijaros en la segunda línea, vamos a hacer zoom. Ahí tenéis esa segunda línea de contrapernos que están cargados a muelle. Ahí lo tenéis, solo sobresalen medio milímetro, 1 milímetro, no sé si llegará. Me imagino que esa es la llave que se denomina de servicio. Ups. Fijaros cómo están todos cargados a muelle. Si se bloquea ahí al girar, tocas ligeramente y gira muy sencillo, no es ningún problema. Y aquí tenéis los 6 alojamientos más este de aquí detrás que va con este muelle que hemos sacado. Lo vamos a dejar aquí y ahora vamos a sacar los pernos. Vamos allá. Ahí va uno, ahí va 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí los tenéis, todos los pernos. Vamos a ordenarlos y vamos a hacer zoom. Ahí está este y este otro. Fijaros, todos los pernos normales, no tiene nada de especial, y todos los contrapernos, bueno, todos, tercero, cuarto, quinto y sexto son spools, estos spools pequeñitos que dan mucho juego. Aquí he colocado este para, como os digo, este tercero, si lo colocamos en su alojamiento y meto solo el spool, pues como veis queda engrasado y cazaríamos el muelle en la línea de corte, con lo que podríamos estropear el cilindro. Así que he colocado este otro perno por encima, de manera que no cazamos el muelle, es este perno el que queda por encima de del corte. Este tercero lo hemos tenido que colocar varias veces, si os acordáis, así que ha entrado en juego el spool.
En la segunda posición hay un spool largo, es un spool con la parte interna, el interior biselado con 2 diámetros. Yo creo que este sería el original antes de amaestrar, no lo sé seguro, y pernos normales en los extremos, muy bonito, muy interesante. Da muchísimo juego, como todos estos cilindros nórdicos que están muy bien fabricados, una gozada. Me lo dejó un amigo, muchísimas gracias compañero, él sabe quién es. Y para todos vosotros esta ha sido la apertura y desmontaje de este Trio Bing. Espero que os haya gustado, sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.